Hola, Va. escuchadores, no sé si se dice escuchadores. Bienvenidos a un nuevo podcast. Soy Pancho. Y yo soy Lucho. Este es un podcast nuevo. Bueno, dale. Nada, pues presentarnos al final y un poco introducir el tema. O sea, en fondo un podcast, este es nuestro primer episodio. Y la idea es como hablar de películas que nos gustan obviamente y que también tengan de alguna forma un contexto, algo que podamos como extraer y analizarlo con las cosas que están pasando en el mundo. Esa es como, al menos yo, la idea de este primer piloto. No sé qué piensas tú, Pancho. Sí, po, y esa es la idea al final, y de hecho eso está como simbolizado en el título de este podcast, así de esta serie de podcast, que se llama Stalkers, porque, bueno, Stalker. como vamos a ver en nuestro primer episodio piloto, vamos a hablar de la película Stalker de Tarkovsky. Y al final un stalker, bien así como rápidamente, es un sujeto que anda mostrando una zona desconocida que funciona con sus propias reglas, como con sus propios parámetros que quizás nosotros no podemos entender desde afuera, ni siquiera el stalker, pero igual nos metemos, tratamos de ver qué onda y tratamos de conectarlo un poco a lo que vivimos. Entonces, los dos somos stalkers, así Claro, que en nuestra forma. eh, Eh, sí, ¿Te eso es lo parece si es que, necesario como eso es introducirnos o así como brevemente? la noción de stalker. No, no, como nosotros, así como quién eres tú, quién soy yo, filo. Ah, yo creo que, no sé, yo diría así como que nos conozcan como Pancho Lucho. La Por gente ahora, que nos ya, conoce, sí, por ahora la gente que nos conoce van a saber quiénes somos. claro. Y la gente que no nos conoce no nos van a wear. Así Claro, que ya, y cualquier opinión que decimos, obviamente, es la nuestra, y si no saben nuestro nombre, no nos pueden demandar. Así que, ni venir a wear a la así casa, que claro. quizá, sí, eso. Así no nos pueden buscar en Facebook ni nada Ya, así. Pero igual es como personal, así como que nos conocen. ya. Entonces, bueno, pero si queréis decir tu nombre, no lo voy a censurar después en la edición del, No, del episodio. tranqui. Así que. Ya démosle entonces. Entonces, Lucho, sí, po, ¿qué es lo que, no sé, qué es lo que ha pasado recientemente esta semana? ¿Algo que te ha llamado la atención? Yo creo que la noticia de la semana fue el tema del tercer retiro. O sea, claramente es como el último clavo ahí que le estaban poniendo a la tumba esta que se llama puta, sistema neoliberal, ¿cachai? AFP y todo eso. Y la verdad es que estamos viendo así como, puta, yo creo que estamos en el pic, así como de la caída ya del modelo. Y todo lo que viene ahora en adelante, yo creo que no sé si puede ser peor. Entonces, al final, igual ha sido una semana bien especial y que yo creo que da para harto análisis. Eso es lo entretenido. Sí, pues y eso es como yo creo el enfoque de este podcast, como centrarse en esas cosas, en las cosas que nos conciernen, así como en los grandes temas de sociedad y cómo podemos ligarlo como con las películas que vimos. Y encuentro que eso es como lo interesante porque vamos, si elegimos como por algo estamos mencionando esa noticia porque pasó también otra cosa, que fueron los Oscars. Ah, también. Y yo creo que, sí, pero eso es como antinoticia, pero como para que la gente sepa así como nuestra orientación como podcast de cine, Ujú. bueno, elegimos ignorar un poco ese tema porque vamos en lo que nos interesa, en lo que vemos que al Ya, final pero nos ya toca en nuestra metiéndole un vida. poquito ahí la cuña. ¿Y qué pensáis vos de los Oscar, weón?
Así como sincerémonos al tiro. Yo antes pescaba caleta los Óscares hasta que salió Green Book. Y Green Book ganó como mejor película. Y yo dije, Y esta ahí weá no puede dijiste, ser, weón. no, Y weón, no de puede ahí no ser. vi nunca más los Óscares, nunca más, Oh, y weón. no le O presto sea, que ninguna atención. a mí me pasó lo mismo, pero con Hard Locker, weón. Esa weá, oh, conchetumario, me pasó exactamente lo mismo. Fue como, no, después de esta weá nunca más veo la mierda, weón. Y después cuando empecé a aprender sobre la corrupción de los Óscares, de cómo las Claro, ahí productoras Harvey como que van Weinstein y toda la a... weá. No, Sí, asquerosa pues, la weá. weón, y como, cómo les pagan así, weón, les pagan como hoteles a los Sí, jueces, les pagan así como los meos banquetes, así los productores, ¿cachai? Y es sí. como tú No, y decís, si te weón, metís la weá como, corrupta. como a saber la historia de origen de la weá, o más trucha, pues weón. Sí, creo que se hizo como medida antisindical, como para premiar a quienes se comportaban bien y castigar a los que se portaban mal, pues, porque tú sabes que la industria del cine al final es puro contacto, pues. Así como un poco, no sé, una bola de Barrelindor, así que quizás ahí vamos a hablar más adelante. Es como la misma bola, así como para ganarte este weón tenéis que ser amigo de este weón y caerle bien, ¿cachai? Entonces al final fue como una weá para también controlar quién entraba a esta weá y quién no. Entonces es asquerosa Qué la bola. cuático. Sí. Sí, pues, sí. No, entonces, la verdad, deben haber películas buenas en los Oscars, pero no sé, weón, no sé. Creo que como que al final aprendí, como lo que dice, como la cuña de Kubrick, que seguramente la voy a masacrar, Ujú. pero él decía que no hay buenas ni malas películas, hay películas que le tenemos afección y por eso las recordamos. Mira, qué bonito. Entonces, todas estas películas de los Oscars, bueno, cero afección, la verdad que no he visto la mayoría, pero una película que le tengo mucha afección, y bueno, tú también, es Stalker, que bueno, Un tema que nos convoca hoy día. sí, el tema que nos convoca hoy día. No sé si te acuerdas un poco de la trama de la película, si la puedes resumir. Sí, Eh, bueno, la trama de Stoker en verdad es como bien sencilla. Yo creo que la gracia de la película está en como todo lo demás, porque yo la analicé, la verdad es que es como una road movie, ¿cachai? Como estas películas de gente que se mueve de un punto A a un punto B en busca de algo particular, ¿cachai? Como muchas películas hay, ¿cachai? O sea, incluso películas de niños, me acuerdo esta película de los cabros que van a buscar un cadáver, es como un poco esa lógica, ¿cachai? Y también tiene un poco de como quest, ¿cachai? Porque también es como la idea de encontrar como un tesoro, ¿cachai? Una cosa así. Ahora, obviamente de eso no se trata la película, eso es como el contexto que le da Tarkovsky para contar todo lo demás, creo yo. No sé qué piensas tú. sí, igual es bien interesante lo que dices, como de que al final, como que la trama no importa, como que tuve como que en general, como que diría alerta, spoilers, no sé qué cosa, Ujú. pero al final como que da un poco lo mismo que sepas la trama de esta película. Creo que es como que no hace ninguna diferencia mucho. Bueno, quizás como un elemento en particular, pero la verdad que no es tan chocante tampoco. Que bueno, entonces alerta spoiler, lo digo, pero, pero no es Se tan... muere el protagonista, así va. por si acaso, no. ¿No? Pero al final se concierne de como, es lo que dices tú, como que está como este mundo, diría como post-apocalíptico, es raro, como que no sabemos si es post-apocalíptico, pero un mundo como claramente degradado, como en declive, así como hay harta contaminación, todos los protagonistas se ven como el hoyo, todo Sí, físicamente, todo se ve como el hoyo. es como bien Y distópico es al final. como, sí, y esta es una película, Stalker es una película soviética de 1979, así que tiene como ese aire como soviético de Como Europa del medio Este. decadente. Se nota ahí que ya la cuestión venía mala, había como un pesar en la sociedad y Tarkovsky yo creo que en ese sentido lo canaliza muy bien, porque se siente como cierta amargura cuando ves la película. No sé si te pasó a ti que como que te da un poco de desesperanza, Sí, ¿cachai? pues, Más que esperanza, no más como de un futuro prometedor. sí, po, y en especial como visualmente, como que está todo como medio en ruina, hay Claro. hartas como no sé, hay hartas como súper feas, así como hartas como industria. Quizás podríamos contar un eh, poco la se- trama así como más en detalle para que se entienda. No sé si queréis darle tú. bueno, al final es.
Eso, están como en un mundo poco claro, así como medio en ruina, como Europa del Este, medio Unión Soviética. No, no es muy claro dónde están, pero bueno, hablan ruso. Eso es Es lo importante, lo claro. importante. Sí, Y que también son muy y el rusos para todas sus final, weas. sí, pues, todo eso lo podemos hablar subsiguientemente, pero al final es súper simple. Hay como un stalker que vive cerca de una zona que según lo que salían al principio de la película, salía como una especie de como de letra a los De, Star Wars, así claro, como con preludios, claro, así eh, como es, sí, un preludio como mencionando qué es lo que era la zona y supuestamente como que nadie sabe lo que es eso, como que no se sabe si fueron alienígenas, no se sabe si fue un milagro, no se sabe si fue un experimento científico que pasó mal, ninguna idea, pero básicamente la zona es como un lugar donde todas las leyes como un poco de la física, de la realidad, como que se distorsionan y al centro de la zona hay una habitación donde supuestamente si tú llegas a esa habitación, la habitación te concede tu mayor deseo. tu El deseo más tema es íntimo. que tu deseo más íntimo, el tema es que tú no puedes no estar consciente de cuál es tu deseo más íntimo. Exacto, entonces quizás lo que desea no es lo que uno cree, entonces eso es como lo interesante, Sí, no es lo que uno dice que cree, y de hecho hay gente, claro, bueno, vamos a hablar de eso después, pero hay gente que fue a la zona, fue a la habitación por una razón y le dieron una cosa nada que ver. Y eso fue como claro. una gran decepción. Bueno, para cuento corto, hay un stalker que se inserta en la zona, que es como un guía turístico, vamos a decir, Claro, sí, no, sí, y de verdad la eso, zona está altamente protegida, sí, pues, está altamente protegida por la gente del gobierno, como que tú no te puedes meter, pero el stalker sabe cómo meterse, y hay un científico y un escritor. escritor que contratan a este stalker como para meterse en la zona. Y eso es como que los va guiando, les va diciendo, bueno, estamos tratando de ir a la habitación porque supuestamente quieren ir a la habitación ellos. Y bueno, ahí vamos descubriendo sus motivaciones. Entonces, no sé cuál es como tu contexto personal con esta película, cuándo la viste por primera vez, cómo supiste esta película, qué primera Eh, impresión te hizo esta película. claro, esta película yo la conocí por ti, de hecho, ahora que me acuerdo. Tú me la recomendaste después de haber visto Solaris, que, que me llamó la atención porque estuve escuchando un podcast de cine donde hablaban mucho de Tarkovsky. Tarkovsky aquí, Tarkovsky allá, y dije, ¿quién es este loco que tiene un nombre así como bien como fácil de recordar? De hecho, me recordaba mucho como a Tchaikovsky, porque igual como parecía la fonética. Y dije, ya voy a ver una película de este gallo así, y vi Solaris, porque es como quizás una de las más conocidas junto a Stalker. Y la verdad es que quedé bien impresionado ahí con el cine este weón, porque en verdad no se parecía a nada a lo que yo hubiera visto antes. Entonces, para mí la primera impresión de cuando vi Solaris fue como, wow, este gallo así como que hace una weá bien interesante. Y de hecho te lo comenté y no sé qué, y ahí me dijiste, oye, pero mírate Stalker, ¿cachai? Esta weá. Y no me dijiste nada más, de hecho fue como, mírala nomás. Y fue como, ya, vamos a verla. Y puta, me gustó más incluso que Solaris, que ya me había gustado harto. Entonces la verdad es que mi impresión al principio fue súper buena, pero también me dejó como bien, y no sé si te pasó a ti también, como bien así como reflexivo. Como que después de la película fue como, wow, así como, ¿de qué se trata esto? ¿Cachai? Como porque ya no solamente la trama y todo eso, sino que al final lo que uno ve, ¿cachai? Todo lo que te muestran, igual uno sabe que hay un trasfondo, ¿cachai? O lo puede percibir por la forma en que Tarkovsky hace todo esto, y también los temas que se abordan. O sea, yo creo que una de las cosas que más me llamó la atención de la película es su simpleza, pero en todo como lo que es cinematográfico, pero los diálogos igual son súper complejos, pese a que son como, no sé, lo que podréis caminar, lo que podréis conversar, no sé, cuando vais subiendo el cerro con un amigo, ¿cachai? Pero estos gallos, como son rusos y hablan temas muy rusos, se van en las meas voladas, pues, entonces
como que mi impresión fue como, wow, esta película en verdad es rara, pero es como ese raro que te llama la atención, ¿cachai? Y ¿qué más? Pucha, otra cosa que también me gustó harto de la película fueron como los tiempos tarkovskianos, ¿cachai? Que quizás de ahí podemos hablar más de eso, pero esta weá de que la película está filmada como súper lento. De hecho, cada toma, no sé si tú sabías, dura en promedio como 70 segundos, ¿cachai? Siendo que en el cine el promedio son como 2 o 3 segundos. Sí, porque en el fondo eso le da como más dinámica a las películas, o sea, 2 o 3 segundos corte, otra escena, ¿cachai? Otro corte. Entonces ahí como que la película fluye. En cambio Tarkovsky se pasa eso por la raja, literalmente. Y dice, bueno, te voy a plantar acá una escena, weón, que dura, no sé, 2 minutos de corrido, y tú estás todo el rato mirando la weá y eso igual genera un impacto, porque a mí al principio, y no sé si te pasó, me dio harto sueño con la película. Pese a que es buena y todo, es como bien hipnotizante, ¿cachai? No sé si te pasó lo mismo a ti. Sí, sí, me pasó lo mismo. De hecho, fue súper raro como yo la vi. No sé, como la vi hace mucho tiempo atrás. De hecho, como que se me había olvidado y no la entendí la primera vez que la vi. Después la vi de nuevo, como, no sé, como mucho tiempo después. Y como que al principio la vi porque como que salía, no sé, me dio como una onda de ver películas apocalípticas, así como, o post-apocalípticas, qué sé yo. Y ahí vi, no sé, Mad Max 2, esa como de los años 80. Ya, Vi otra a película mí, francesa que se llama Delicatessen. Bueno, puras películas así como medio apocalípticas, qué sé yo. claro, como Y futuro desastroso. Brasil, sí, Brasil de Terry Gilliam, qué sé yo. O distópico, ¿me entiendes? Cosas así. Y lo que me pareció como igual como raro es que pusieran Stoker como película apocalíptica, porque como que si bien es todo como medio distópico, como que no, No se no trata del fin del sé, mundo propiamente tal. es como una distopía interna, así, que se refleja en el resto de las personas. Es muy raro. Y yo creo que por eso es como esa cosa como bien introspectiva que dices tú, como de las tomas, de los diálogos. Es como en realidad el verdadero protagonista de la película, así como ese tipo de como tempo. Porque eso es como lo importante de la película, como no tanto así la acción, lo que sucede. Que básicamente no hay acción, o sea, digámoslo al tiro. Si, Sí, si han visto sí, la película, no sí. esperen que sea. Pese a que la película, como tú dijiste bien, está como catalogada dentro del género de la ciencia ficción, Tarkovsky fue súper claro en decir que esta weá no es ciencia ficción, ¿cachai? Como que la gente trata de hacer eso porque, puta, los humanos necesitamos, puta, ordenar la weá, ¿cachai? Es decir, que esta weá es B, esto es manzana y esto es pera. Pero en la práctica no es una película que tenga ningún género, sino que, bueno, si bien después más películas de Tarkovsky se dan cuenta que el tema de Tarkovsky es como generar estados de ánimo. Y el estado de ánimo que te genera es como el estado de ánimo que tendría una persona que está viviendo precisamente en este futuro, ¿cachai? Y entonces eso es como lo entretenido, porque te sentís de alguna forma parte de lo que están viendo los personajes, ¿cachai? Y parte como de lo que sería este futuro si es que las cosas salen mal en la humanidad, ¿cachai? Que es como lo que nos asusta y que siempre es tema. Sí, es bien cuático lo que dices, como que al final como que ese es como el motivo de Tarkovsky al final. Y eso es como lo que te hace sentir un poco la película y por la que a mí me gustó mucho cuando tú la sugeriste, porque creo que hace mucho eco a como lo que vivimos como hoy en día. Vivimos como en un neoliberalismo así como en gran declive. Tenemos crisis climáticas, ecológicas, económicas, sociales, desigualdad, Política, todas las weas de una, ¿cachai? que se dispara, todas las cosas, y como que todo el mundo, a diferencia de quizás décadas anteriores, donde como quizás había como más lavado de cerebro, había más como indoctrinación, yo creo que hay como muy poca gente que en realidad se cree que el modelo de hoy en día es como bueno. Como que creo que al final como que hay mucha, la gente que defiende las cosas como son, es como, bueno, puede ser peor. Al final ese es como, entonces como que al final las cosas no pueden ser mejor, pero pueden ser peor, así que pongámonos, contentémonos con esto. Entonces como que hay como mucho como una desesperanza de como el futuro, de qué es lo que podemos hacer de sociedad, que yo creo que es súper, hace caleta de eco en esta película. Eh,
Entonces, yo creo que en especial la figura del Stoker es como súper central y nosotros tenemos una tesis que al final Tarkovsky eh, se está utiliza el Stoker como para ilustrarse a sí mismo. Entonces Claro, yo creo que al final es como súper importante comprender Tarkovsky, quién es esa persona, dónde nació, cómo, cuál es su onda y qué es lo que le tocó vivir al final. No sé si tú sabes un poco de Tarkovsky, claro. qué es lo que te llama Sí, atención de él. hay harto para saber de Tarkovsky, o sea, el gallo escribió un libro, han hecho documentales, si les interesa saber, pero así como en resumidas cuentas, Tarkovsky fue un cineasta ruso de, de una generación de cineastas rusos, yo diría más o menos joven, como por así decirlo, porque el cine ruso igual es como súper, tiene como larga data, o sea, partió como en los años 20 con Eisenstein, ¿cachai? El acorazado con Potemkin, con películas que hacen mucha alusión como a la guerra y estas como epopeyas, ¿cachai? Que al final son como la piedra fundacional de todo lo que era como la revolución soviética, ¿cachai? Eran como, ese es el estilo ruso El hasta como realismo, 50. le decían el realismo socialista al final. Realismo, Era socialismo, ya no, como, no sabía. sí, era como esa, como la, que bueno, como que también como en el arte plástico, así como Ujú. Ya es esa como la cosa, como ese arte corriente. así como bien, porque lo que creían ellos en la época, hay que ponerse también en la perspectiva de ellos, que en esa época, en los años 20 30 40, 50 empezó como toda la cosa como surrealista, todo el Claro, dadaísmo, todas esas como Dalí, toda nociones la un poco weá. como de que la realidad como que son distintas, qué sé yo. Y bueno, estos locos creían que eso era decadencia burguesa, al final. Eso era como lo que, Claro. esa era la volada que estaban. Entonces ellos estaban muy en la onda de ir a la realidad y retratar como los héroes comunes. Esa era como la volada, así como el trabajador común, y como no ensuciarla con esta como decadencia burguesa, donde como que la moralidad no es como clara, qué sé yo. Y, y sí, pues Tarkovsky quiebra totalmente con eso. O sea, al final Claro, claro, y ahí quería como continuar, que efectivamente Tarkovsky como que es la generación que vino después, estos gallos que tenían como ese su gran tema, ¿cachai? Tarkovsky en cambio ya venía como de una escuela más, puta, yo diría más cosmopolita, como que ya se salía un poco de estas reglas que tenían los cineastas, y puta, fue un weón súper talentoso desde el principio, ¿cachai? O sea, este weón estudió cine y fue como así como el mejor de su clase, de hecho su tesis, ¿cachai? O proyecto de título, es una película, ¿cachai? Y creo que es bastante buena, así como, no es así como una weá que haya salido como en festivales de cine o no, pero ya con eso el weón se entró en antecedente de que este weón tenía mucho material, ¿cachai? Y como Rusia, la Unión Soviética en verdad, estaba muy interesado como en distribuir su cine también al resto del mundo como forma de influencia cultural, ¿cachai? Y demostrar que los rusos también podemos hacer como buen arte. Supieron que este gallo tenía talento, entonces le prestaron loca y le hicieron filmar la primera película, que fue La infancia de Iván, que yo no sé si tú la has visto. no la vi, pero la escuché. La escuché. Dicen Claro, que es súper buena. ¿Cuál es? es buenísima y puta, es muy tarkovskiana, o sea, el weón desde un inicio tenía como súper claro el cine que quería hacer, ¿cachai? Y fue tanto el impacto que causó que, bueno, ganó Venecia, ganó el León de Oro, y además la película creo que fue como, así como que, no sé, para los rusos fue como, no sé, el acorazado Potemkin, ¿cachai? De nuestra nueva época, porque también es una epopeya así como media, como que resalta el heroísmo, ¿cachai? De los soviéticos y todo eso, entonces fue una película que combinaba todo lo que puta le gustaba a los rusos, ¿cachai? Que era como buen arte, junto con cosas que pudiera usarse como propaganda política, ¿cachai? O dejar ahí un mensaje. Y Tarkovsky lo ingenioso es que rápidamente se desembarcó de esa bola, porque el weón como que al final ya hizo esta película, la hizo al estilo que le gustaba, pero quizás los dramas que abordaba no era lo que realmente le apasionaba, entonces poco a poco fue como explorando ya nuevos horizontes y empezó a hacer cada vez un cine más íntimo, porque al final el gran tema de Tarkovsky, que bueno, yo creo que son dos, uno es como esto de evocar estados de ánimo, pero yo creo que el tema principal es como hablar del mismo, ¿cachai? Él concibe el cine como
y el arte como algo que no se puede separar entre el individuo y la obra, que es un tema bastante discutido hoy en día con la FUN y toda esa weá, ¿cachai? Tarkovsky creía que es solamente uno solo, ¿cachai? Y que tú te fusionas con el arte y por ende tu arte tiene que ser hablar de ti. Y eso es como, siento yo, una de las cosas que se ve reflejada en Stalker. Sí, es como el anti-Kubrick, un poco. eh, ¿Cómo eso? A ver, expláyate. no sé, como que. De hecho, no sé si sea verdad. Como que Ujú. supuestamente creo que como que Kubrick y Tarkovsky odiaban la obra del otro, del uno al otro, incluso si se respetaban. La Por eso dura. mismo, como que O el Kawin, así. no sé si sea verdad, pero estoy echando Kawin así, Ya, pero. SQL, cine. Sí, Claro, no, pero si pasa, bueno, sí, si hay no, como grande rivalidad en sí. el cine. Sí, pues, y creo que como que supuestamente si tú ves como la obra de Kubrick, como que siempre es como una cosa medio como impersonal, como que tanto como que el individuo es como Ah, producto de ya, su sociedad, que tanto del individuo tiene como control de lo que está haciendo, claro. y es como súper, de hecho incluso la cinematografía como que es súper frío, sí, es todo muy frío, es todo como muy así como... Muy calculado, así como eh, muy muy impersonal al final. calculado, muy impersonal. Mm, Y como que igual me gusta esa onda, pero también me gusta como la onda de Tarkovsky, donde como que es como muy así como con corazón al final, es como muy sí, así, como que viene como que todos los personajes tienen mucha alma, así, es como viene en especial el, el protagonista, y yo creo que como que si uno compara así como la manera de hacer cine, por ejemplo, de Kubrick, como todo súper calculado, todo súper así como esquematizado, es como casi un robot. Así claro. como- Como una no, no, máquina que no. funciona así como relojito, Sí, ¿cachai? sí. Y Tarkovsky, incluso como hizo su película Stoker, fue un martirio Mm. que casi se reflejó en la misma película, en el mismo hecho de que el, el Stoker, que al final fue como que el Stoker, Es no Tarkovsky, sé si te pareció, está claro, el alter sí, ego, ¿cachai? y como que el Stoker como que necesitaba una necesidad de irle a mostrar la zona a la gente, este como mundo mágico que no tenía ninguna regla lógica, que nadie entendía, O sea, yo creo que como que sí, quizá necesitaba, había reglas, ¿cachai? Sí, el punto es que no son las reglas que nosotros concebimos o cómo somos capaces de entender. sí, Es sí, sí, como es la bola a la verdad, zona. sí. Sí, sí, es como lo desconocido al final, como que. Claro. Pero creo que el Stoker tenía como muy así. Vivía mucho un martirio, Sí, porque lo perseguían la, la autoridad, había estado preso. estaba en riesgo, había estado preso, tenía riesgo de morir en la zona, eh, había tenido la experiencia del puercoespín, que era su colega Claro, su Stoker, maestro. Que yo creo que podríamos hablar de que él después, así como. Igual es sí, importante esa sí, parte. sí, el puercoespín es importante. Y todo eso como mucho martirio. Y al final eso es como lo mismo que Tarkovsky vivió al final, Mm. como ese, porque la producción asociada a Stoker fue una mierda. Fue- Sí. de hecho, es bien cuático cuando te lo pones a pensar. Yo leí un poco no lo había leído, cuando vi la película no había leído esto, como que lo leí como para este episodio, Ujú. que, por ejemplo, muchas escenas como súper bonitas, así como, no sé, pues, cuando veis como el polvo, ¿caché? Como ese polvo que está como en las piezas, que flota. ¿Ya? Al final ¿Sí? eso es como contaminación así de una planta al lado, química, Claro, así sí. como, es como, Bueno, esta y película cuando fue están como, filmada en Estonia, si no me equivoco, en Tallinn. sí, Y bueno, eso también es un sí, tema que bueno, no sé si lo van a decir, pero lo digo yo por si no lo dicen. Que esta película, entre todos los desastres que estaba comentando Pancho, como que uno de los desastres que fue crucial fue que la película se perdió, pues, ¿cachai? Porque la primera sí, vez que sí, usaron sí, sí, como el papel para hacer el metraje, ¿cachai? El celuloide, creo que era de mala calidad. Entonces pasó que cuando empezaron a revelar, ¿cachai? Las primeras como tomas, ¿cachai?
las weas como que quedaron grabadas como el pico, como con mucha oscuridad, entonces al final no las podían proyectar y todo eso provocó que la película tuvieran que hacer literalmente de nuevo. Y, y eso fue todo un huevo para Tarkovsky porque Mosfilm, que es la empresa estatal de Rusia que en el fondo financiaba estas películas, le dijo, no, bueno, nosotros te prestamos plata para una película, pero bueno, si la cagaste nomás, ¿cachai? Y ahí el loco tuvo que ingeniársela y al final lo que hizo fue una película en dos partes. Y eso también es importante porque la película tiene dos partes, pese a que al final esa weá es como puro tema burocrático, ¿cachai? Porque con la plata de la segunda parte, el loco logró financiar la película. Y de hecho tuvieron que cambiarse incluso de localidades porque al principio habían grabado en una parte, después tuvieron que grabar en otra, entonces todo eso está mezclado en la película, pero no se nota, weón. Y eso es como lo bacán porque al final tú sientes como si todo lo que ocurre en la zona o donde está grabado fuera un solo lugar, ¿cachai? Y eso solamente es obra y Sí, maestría de sí. este weón, porque creo que estuvo grabado por lo menos en dos lugares como geográficos bien distintos, ¿cachai? Eso es como... Igual, igual creo que se notan los actores, así como que los actores como que están súper derruidos, así como destruidos, así como como que tú chatos decís, de la oye, los weá, buenos sí. están hechos pico los actores, o sea, como que no... y de hecho muchos murieron de cáncer Sí, pues unos pocos años después. uno de los principales, el escritor, Anatoly Solinsky, murió de cáncer. Y bueno, Tarkovsky y su esposo también murieron de cáncer. Y lo curioso es que los tres murieron del mismo cáncer, ¿cachai? Entonces, una de las teorías que se Sí, cuenta po. es que, producto como de la contaminación que había cerca del lugar que grabaron, eso les puede haber producido un cáncer, ¿cachai? Ahora, nada de eso en Se verdad podemos pone- saberlo, pero es como de las cosas pero que quedó ahí, como ¿cachai? mito. Como la parte donde como que había como harto tema con el agua. Bueno, eso es Sí, como un muy poco, eso Tarkovskiano, lo sí. podemos hablar como de la metáfora del agua, porque Tarkovsky aún sí era una persona como que atea, pero que igual como que muy involucrada como en el pensamiento cristiano, también tenía como un tema con el taoísmo, con el Lao Che, toda esa cuestión, o bueno, no sé cómo es, el taoísmo, ¿Ya? y como que el agua en el taoísmo es súper importante, todo eso. No, no sabía Bueno, eso, weón. dejando eso, sí, eso lo podemos explicar, pero eso como va a decir, todas esas ¿Ya? escenas como donde está el agua, Ujú. aparentemente esa agua viene como de una De una papelera, así como planta, de, claro, tóxica, sí, sí. de una planta así, Oye, y tan súper bonita que se ve la tóxica, wea. así, sí, y tienen como una central nuclear al lado, Sí, po. y todo en ruina, y es muy, visualmente Bueno, es muy eso es algo freak. Yo que creo que, igual me gustaría como rescatar de la película, es que uno piensa ya en la zona como un lugar bonito, y es bonito, ¿cachai? Pero no es como la belleza que uno está acostumbrado a pensar, ¿cachai? Porque es naturaleza, pero envuelta en lugares que donde hubo quizá algún momento de civilización o algo, pero ahora ya no está y lo que quedan son ruinas. Entonces tú lo que ves todo el rato es como ruinas, ¿cachai? Postes caídos, ¿cachai? Casas derrumbadas, así como harto elementos de civilización, pero que ya no está ahí. Entonces, estéticamente la película es como bien especial y todas las tomas con agua a mí me fascinaron. De hecho, fue como la secuencia que más me gustó de la película y que me sigue gustando después de haberla visto ya dos veces. Es como una de las tomas en que van grabando el agua en sepia y se van viendo como distintas cosas en el agua, así como objetos, así como una arma, ¿cachai? Creo que se ve una jeringa. Y yo pensaba esa weá y decía como, oye, en verdad esto es como ver a la humanidad, ¿cachai? Cuando ya no estemos. Es como esto es lo que vería, no sé, si en no sé, 1000 años más los humanos se extinguen, llegaran los alienígenas, ¿cachai? Y vieran como lo que fue la civilización humana, serían como ese tipo de cosas, ¿cachai? Entonces eso es como lo cuático, creo yo, de la, del ambiente, ¿cachai? De la zona. igual es bien cuático lo que decís tú de, de como del agua, porque como que hay todo un tema del agua, y yo creo que viene del taoísmo, de ¿Mm? hecho, eso es lo que dice la gente, a ver, ¿cómo se llamaba el... Ah, Lao Tzu, Lao Tzu Lao se llama Tzu, sí, como el profeta de esa cuestión, que escribió claro. el Tao El Te Tao Te Ching. Ching.
Sí, Tao Te Ching, que es como es Sí, como la sí, Biblia, como sí. para que digamos un símil, pero no es la Sí, Biblia. es como un texto filosófico, slash Sagrado, slash. Sí. religioso, sí. Pero como que todo el tema de eso hay como unos gran temas como con el agua, así como que hay Ujú. como que lo estuve leyendo un poco, hay como mucho como tema así como que el agua solamente puedes ver como la realidad una vez que estás como, que el agua está calma, ¿entiendes? Como que el agua como que está en constante Ah, movimiento claro. y, y tú cuando estás en constante movimiento no puedes ver nada, está todo como gris, está todo como que es pura tierra, puro polvo que como que se saca del suelo, ¿me entiendes? Y como que había muchas escenas como que cuando los personajes veían algo era cuando estaban como en este estado como medio meditativo. Y había como una escena bien, bien así como de, como impresionante de cierta manera, porque como que estaban como meditativos, así como que el agua estaba calmada y como que se veían cosas que estaban como debajo del barro, así como totalmente como abandonadas. Y una de las cosas era como de, si no me equivoco, era como de Jesús, como con la Virgen Sí, María, había como una como iconografía. la idea de la salvación, la idea de como de, eh, la idea de un Mesías, de una posibilidad de que la gente puede cambiar su modo de ver las cosas, que al final es como yo entiendo en lo personal así el mensaje de Jesús. Bueno, hay otra gente que lo entiende de otra manera, pero creo que Tarkovsky también lo entiende un poco de esa manera, así como de la historia de como de que al final que Jesús como que fue una figura transformadora, que como que indica que viene un nuevo mundo, un mundo mejor, y eso está como en el barro, está como enterrado, está como totalmente fuera de... y solamente lo podemos ver cuando estamos calmos, pero vemos que está enterrado, no está así como, no está fuera del agua, ¿no? ¿Me entiendes a qué voy? Está buena Entonces, eso tu como que me definición. interesa, sí, eso como que me interesó así del, de todo el tema del agua. Y yo creo que al Claro. final eso es como, creo que eso como que apunta a un tema como más grande. A mí me parece que la zona es como una representación de nuestro paradigma actual, así que bueno, como aludimos a eso hace un rato. Entonces, no sé, tengo una pregunta, así, ¿qué es la zona para ti? ¿Qué es? La zona, ya vamos metiéndonos para allá. Em, la zona, sabes que igual lo estuve pensando harto porque la primera vez que lo vi, como que para mí la zona era como la religión, ¿cachai? Como un poco eso, que es como lo que uno lee, ¿cachai? Si es que empieza a indagar sobre esta película porque se ha escrito mucho de Stalker, hay ensayos y todo eso. En Eso es lo que general, dice la mayoría de la gente, sí. es que es como un tema central y que es como la lectura, yo creo, puta, donde todos podemos como coincidir, ¿cachai? Ahora, a mí en lo personal, más allá como de hablar de la religión, ¿cachai? O el colapso de la Unión Soviética, es como también otro tema que se aborda, para mí la zona es como un lugar donde la naturaleza prima sobre la humanidad, ¿cachai? Es como un lugar donde un poco las reglas cambian, ¿cachai? De hecho, una cosa que dice el Stalker que es como bien importante en la película es como este tema del movimiento, todo lo que es débil, todo lo que es flexible, todo lo que es como un poquito más suave, por así decirlo, es vida, y todo lo que es duro, estático, es muerte. Entonces, ese sentido, para mí la zona es como una especie de lugar donde las reglas que existen no son las que nosotros conocemos, porque efectivamente es como una especie de ser caprichoso, ¿cachai? Que busca ser respetado, que rechaza a algunas personas, a otras no, y que no depende como si eres bueno o malo, ¿cachai? De hecho, en la parte del store que él dice que le gusta de alguna forma a la gente que es más desesperanzada, o sea, aquellos que realmente no tienen nada que perder, es como si lo recogiera. Entonces, para mí, al final, la zona es como una especie de deidad, ¿cachai? Como fuera de este mundo, que realmente no conocemos,
y que tiene como sus propósitos que tampoco somos capaces de entender, porque los humanos la verdad es que no tenemos esa capacidad. Entonces, al final podría ser tan etéreo, ¿cachai? La zona que podría simplemente no existir. Y es como también una de las teorías como de la película, que al final la zona no es más que un invento del Stalker. Entonces, ya yendo como a mi conclusión, para mí la zona es la fe. O sea, la zona es como la necesidad que tiene el ser humano de creer en algo. Entonces, la zona está bien en la medida que nosotros creemos en ella y le damos como cierta personalidad, ¿cachai? Cierto gusto, pero la verdad es que en la película lo deja súper manifiesto. La zona realmente nunca hace lo que el Stalker dice o nunca vemos realmente algo que pueda ser paranormal. La verdad es que todo podría ser perfectamente un invento o no. Y al final como queda criterio de uno decidir si realmente la zona existe o realmente no existe y es solamente un lugar donde quizá hubo una catástrofe nuclear nomás, o no sé, alguna teoría ahí podría surgir. No sé qué piensas tú. Sí, sí. Sí, no sé, para mí la zona es exactamente lo que dices tú. Es como muy así, es como un lugar que introduce nuevas reglas que no conocemos, que salió de la nada, que es como un misterio. No sabemos mucho cuál es su naturaleza, si es como algo que se inventó el Stoker o no, pero a mí me hace mucho pensar en como Natural Mystic de Bob Marley, como La una canción, de mis canciones favoritas de Bob Marley. Les recomiendo que es buena, escuchen es las buena. letras, escuchen la traducción. Bob Marley no solamente para volado, o sea, bueno, para volado, pero no solamente, Pero volados gente reflexivos de también, pues. todo, sí, volado Claro. reflexivo, pero harta poesía que uno como que ignora a veces. Y sí, pues como lo que decía Bob Marley, que hay como un viento, nuevos vientos que se están que la naturaleza nos da, que el mundo nos da, y hay como un místico natural que como que los, los puede captar esos vientos, como que los puede, y como que él explica que al final como que mucha gente, va a haber muchas catástrofes, van a haber muchas cosas malas que van a ocurrir y va a haber la humanidad va a sufrir mucho eh, porque creemos que podemos ignorar estos vientos, creemos que podemos ignorar como estas nuevas como cosas que están llegando. eh, y eso como que, no sé, como que esa canción siempre como que me resuena cuando, por ejemplo, pienso en el calentamiento global. Por ejemplo, cuando pienso en las distintas crisis políticas y económicas que vivimos, por la desigualdad desenfrenada que tenemos hoy en día, en las guerras que están ocurriendo de manera frecuente por temas que al final son subyacentes, por ejemplo, no sé, la desindustrialización en ciertos países, la hiperexplotación en otros, y como eso hace que las potencias como que choquen y a veces tenemos ciertos países que están como entre medio. Bueno, diferentes temas como que al final decimos, bueno, mira, al final estamos viviendo en otro mundo y mucha gente como que lo ignora así como que dicen, pero al final todo esto sigue, y como que hay como muchas señales que dicen, tenemos que cambiar, tenemos que ir distintos. Como que todo nos dice, todo nos está diciendo eso, y estamos todos así, y eso es como me parece como muy así como de Tarkovsky, porque al final, por eso me parece como igual como un poco lógico a veces que los jóvenes a veces son como los que están como más como el pendiente de esta situación, más que la gente más vieja, o los poderosos, quizás no hagamos como algo generacional, no quiero discriminar tampoco en cuanto a edad, a veces, bueno, en general la gente vieja es más poderosa, pero bueno, deben haber jóvenes que no están ni ahí tampoco, pero a lo que voy es que los poderosos como que ignoran un poco esto porque como que al final es lo que venía Tarkovsky, así eh, como esta idea de que como que la fortaleza, el poder, es como símbolo de muerte al final. Y como la inocencia, eh,
la ingenuidad y la debilidad es símbolo como de vida, de como de que hay algo y eso yo creo que es como muy así, es algo que veo todos lados en general. No sé, es como algo que eh, en realidad como que yo veo como un poco la realidad bajo ese prisma y como que no me di cuenta que lo veía así hasta que vi esta película. Y eso yo creo que es como lo súper potente, como que creo que hay pocas películas que han logrado como cristalizar eso. No sé, que estamos como viviendo como donde, en una etapa, sí, donde tú, bueno, tú y yo, mucha gente que nos puede escuchar, donde lo viejo no quiere morir y lo nuevo no quiere nacer, ¿cachai? Y eso es como el, 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 el drama de la zona, que es como una cosa nueva que podíamos como ir y como utilizarla para crear algo bonito, pero al final, no sé, tenemos como gente que, bueno, está el puercoespín, que va como con el deseo como individual de querer hacer algo con la zona, está el científico, que, bueno, el escritor, digamos, dejemos al científico para el final Al porque es más final, cuático, claro. el escritor, el escritor que quiere ir a la zona para conseguir inspiración y qué sé yo, vender libros, hacerse famoso, y el científico que quiere ir a la zona para plantar una bomba nuclear Destruir. de 10 Ese kilotones y es el destruirlo. más brígido Y de lo todos, sabemos po. como al final. Sí, Claro, sí, eso, eso, sí. eso es como una weá Y divertida de la película, porque al final uno, al escritor como que se revela al tiro, weón, así como ya primero la inspiración, después el mismo dice, no, si es que no es la inspiración, la verdad es que quiero aquí solamente porque en verdad no tengo nada más que hacer, ¿cachai? Es como, para mí el personaje del escritor es como el nihilismo nomás, es como este weón que ya ha perdido la fe en todo, entonces la verdad es que todo le resbala de alguna forma y, y para él es como su forma de enfrentar la vida, ¿cachai? El Stalker claramente lo hace por un poco de amor a la zona, porque él es como el creyente, ¿cachai? Es como el cura, el que predica, ¿cachai? El que trata de hacer que la gente entienda por qué la zona es así, por qué hay que respetarla. Y también como por un deseo bien altruista de ayudar a la gente. De hecho, lo menciona en alguna parte y tampoco sin necesidad económica. Si el loco no lo hace por plata, ¿cachai? A diferencia como de Porcospín, que él decía que no, pero al final cuando la zona le dio como lo que más deseaba, al final le dio plata. Y yo creo que eso fue lo que lo destruyó, porque se termina suicidando, porque se terminó dando cuenta de que al final su deseo más íntimo era algo tan básico, ¿cachai? Tan como, no sé, ahueonado como más plata, ¿cachai? Y predecible, sí, sí. claro, y su hermano tuvo que morir Porque por eso, entonces, él entró para revivir a su hermano, supuestamente. claro, entonces yo creo que eso fue como wow, así como brigio. Entonces como que lo bonito de la película es que cada personaje se va develando de a poco y el científico es particularmente interesante porque la película como que no tiene mucho diálogo, tú tampoco sabes muy bien qué es lo que quiere. Hay una escena que es clave, que es cuando se le pierde como la mochila y el weón como que va a buscarla y como que se pierde y el stalker así como, no, weón, va a quedar la cagada, así como que cagamos con este weón y la zona los termina juntando y todo bien, pues. Y al final te das cuenta de que este weón estaba ahí como por propósito, puta, yo diría el peor de los tres, porque al final la relación, El el que miedo. tenía, sí, el temor, este weón el que no sabía si existía la zona, era como un agnóstico, pero prefiero asegurarme en caso de que exista, ¿cachai? Y prefiero destruirlo, ¿cachai? Es como el temor a lo desconocido y cómo nos enfrentamos a eso, ¿cachai? Es como el buen más barbárico, el que no sé si descubren vida en Marte, ¿cachai? Y vemos animalitos pequeños saltando, este buen va y los mata por temor a lo que podría pasar, ¿cachai? Entonces es como lo peor de la humanidad y por eso es como un personaje que yo creo que te marca harto cuando se muestra totalmente como es. Mm. Y a mí igual me parece como súper curioso que sea como el científico. Al final como que Mm, eso como que es como, más allá de eso es como el tecnócrata, ¿cachai? Es claro, como no tengo nada mal, no tengo nada contra los científicos en sí, pero al final es como la idea de la tecnocracia hoy en día, ¿cachai? Como que al final todo es administrar por reglas como seguras,
cuadradas, ¿cachai? Y todo lo que sea como fuera de esas reglas está totalmente prohibido, está totalmente como no, estas son las reglas, no, no se puede, ¿cachai? Y eso es como viniendo de vuelta a como la noticia de hoy en día del tercer retiro, qué sé yo, todo este como martirio que ha sido cada retiro, que al final es como, es la voluntad popular, o sea, ¿cachai? Es como que al final es como la decisión que Chile hace de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo Claro, lo que quiere la gente. bueno, a la crisis total que existe hoy en día, ¿cachai? Que la gente no tiene recursos para comprar mercadería, como para vivir. Están estos tipos que te están hablando de reglas como que tú decís como, ya, pero oye, tus reglas no sirven ahora, hay una pandemia, hay una crisis como enorme, como que esas reglas no, nada que ver. y como que te siguen insistiendo, y son capaces de destruir todo, como con tal de seguir Claro, esas reglas, no, no, no sé, a mí me parece bien cuático que Tarkovsky haya como... visto esto y lo haya hecho como tan simple con esa metáfora como de lo frágil, ¿cachai? Débil, versus lo duro y ya como estructurado. O sea, claramente lo que tú estás diciendo es como lo que está en decadencia y va a morir por ser incapaz de ser flexible, ¿cachai? Y adaptarse a los cambios, ¿cachai? Es cuática esa metáfora. Y que sea solamente, no sé, una escena, ¿cachai? Es bacán eso. Y creo que es como lo bueno, como lo sabio de esa metáfora es que sea un científico, un tecnócrata. Porque lo fácil hubiera sido decir, un militar, un milico, ¿cachai? Claro, Un un paco, fascista. ¿cachai? No, pues este es Sí, como la sí, persona que ¿cachai? uno Es que le cree como, que hace bien al mundo, pero puta, no necesariamente. sí, pues, sí, ¿no? Sí, eso es como lo que a mí me pareció súper cuático. Pero, entonces, sí, no sé, y el stalker es como al final, y esto como que te lo pregunto más a título personal, porque tú fuiste Ujú. profe, yo no. Ah, ¿verdad? El stalker, la verdad, se te olvidó. Es que, puta, igual son como. Yo paso por fases, ¿cachai? Entonces, para mí, la etapa de profesor fue una etapa que tuvo inicio y final. Y ya cuando cierro las etapas, como que. Ah, verdad que estuve con esa persona, no sé, la verdad que me gustaba esa canción, no sé, es como. No pensáis en eso todo el Sí, rato. sí, sí. Sí, sí, bueno, quizás como que mejor, como ex profesor. Claro. No sé, ¿cachai? Como que el stalker es claramente como una persona que no va a poder disfrutar necesariamente del mundo que va a dar la zona, ¿cachai? Pero no sabe lo que es, no sabe qué es lo que va a dar, pero quiere mostrar a otra gente la zona, ¿cachai? No sé si te da como un poco eso como cuando eras profesor, así que no sabes qué mundo Eh, van a construir estos cabros, pero le quieres mostrar, ¿cachai? Y en volada como que no sirve para nada, pero como le quieres mostrar, no, no sé qué es lo que al final como profesor estás como construyendo un futuro que no vaya a ver o de alguna, en el que no vaya a ser protagonista de cierta manera, ¿cachai? Y entonces creo que es como igual como pareció el Stalker un poco, que el Stalker claro. como que nos va a la zona para hacer cosas en la zona, va como para mostrar y de hecho como el gran drama del Stalker es cuando fue con el escritor y el científico y los dos no No quisieron quisieron entrar a entrar a a la la habitación zona, po, que y fue es como como, rechazar un como que el regalo, güey estaba claro. y el weón estaba como, pero weón, hicimos todo esto, ¿para qué? ¿Para que no quería entrar? No sé Claro, casi nos ¿por morimos qué? entre Así, medio, weón, nos peleamos toda la sí, película, weón, ¿cachai? caminamos caleta y al final no entra a la ¿Cachai? weá, ¿cachai? Es como, Sí, es como que, no sé, cuando yo vi esa y parte fue entonces, como, ¿en serio no van a entrar, weón? Pero después entendí que, weón, tiene que ser así, o sea, si no la película habría sido muy penca, creo yo. entonces no sé si tenéis como la misma, Sí, mira, yo como tengo que mi tú decís propia como que, como teoría sobre qué es un stalker, ¿cachai? Que no está tan alejado de lo que decís tú. Para mí un stalker es como un maestro, ¿cachai? Un maestro en el sentido de que el maestro busca discípulos y lo que busca es enseñar a gente a que domine aquello en lo que él es maestro. Por ejemplo, no sé, un maestro de guitarra quiere que mm, sus pupilos puedan ser, no sé, guitarristas
quizás más bacanes que ellos, ¿cachai? Y que transmiten este conocimiento como si fuera, no sé, una religión o cualquier cosa, pero que en el fondo esto perdure y que involucre también no solo saber cómo, no sé, de la técnica de esto que estoy enseñando, sino también hay toda una filosofía detrás. Entonces, ser un maestro para mí es como no solamente enseñar, no sé, a pegar patadas de karate, ¿cachai? Sino también todo lo que implica como la responsabilidad del poder y todo eso. Y por eso para mí un stalker es una persona que busca como enseñar, como dices tú, y construir discípulos, construir escuelas a partir de esto. Y por eso creo que está tan bien como logrado el personaje, ¿cachai? Y lo que simboliza el stalker. Al menos esa es la definición que me hace más sentido a mí. A mí me pasa que estoy de acuerdo que un stalker es un maestro. Creo que al final un verdadero maestro y como lo que diferencia a los verdaderos maestros de los maestros falsos, vamos a decir, Claro, es que el verdadero maestro quiere darle como herramientas, como quiere abrirle el mundo a su discípulo de cierta manera, cosa que puedan crear algo, como que puedan como utilizar la creatividad que es inherente al ser humano de manera de seguir haciendo evolucionar como lo que está haciendo, ¿me entiendes? Como seguir haciendo como manteniendo esa como vida, ¿cachai? Yo creo que claro. los falsos maestros, los maestros que matan las cosas, al final son los maestros que, que como que hacen que todo como que se mantenga estático y ahí como que va muriendo, ¿me entiendes? Claro, como que limitan la Y creatividad, sí, más que y hacerla yo creo florecer. que Claro, sí, y yo creo que ese es como súper difícil ser un verdadero maestro hoy en día, ¿cachai? Y yo creo que eso es como lo acuático, como que si lo comparamos con los profes, qué sé yo, no sé, vivimos como en una sociedad donde como lo principal de nuestra educación es enseñarle a los cabros a mantenerse sentados 8 horas al día, o sea, si es como lo veo yo, quizás tenga no, otra estamos de noción acuerdo, o tú, sea, te eh, enseñan a obedecer reglas, claro, es hacer, eso. hacer, hacer el CIMSE, hacer la PSU, ¿cachai? Ujú. Bien, y es como, ¿para qué sirve todo eso, cachai? Como, ¿qué es lo que eso genera, cachai? Eso genera que todos los cabros se concentren toda su vida en hacer una cosa bien de acuerdo a las reglas, ¿cachai? Y eso crea una sociedad muerta, ¿entiendes? Como que no es la idea, ¿cachai? Y creo que los verdaderos maestros, al igual que el stalker, son castigados hoy en día. Claro, y ahí viene como Creo que la eso es pregunta, es como... como Tarkovsky, entonces, ¿es un stalker o no? Como, desde mi punto de vista, Tarkovsky es un stalker, claramente, eh, pero no sé si tanto maestro, porque no sé si él buscaba realmente como enseñar cine o que la gente hiciera esto. Yo creo que es un stalker en el sentido de que él lo que buscara era que la gente explote su propia como creatividad artística. Yo creo que su gran tema de fondo, y creo que ya lo repetí varias veces, es como el artista en sí, ¿cachai? Y su relación con la obra. Entonces, para mí Tarkovsky es un stalker, no solo por lo que sufrió y por este como rechazo, ¿cachai? De la sociedad, sino que también porque era alguien que se sacrificaba también por su arte. O sea, todo lo que él hace al final es para él un sacrificio y que no siempre va a tener resultado o rentabilidad. Y eso es como lo trágico de la situación, pero que también es bonito porque, como tú dices bien, creo que el maestro se presta para ser maestro, ¿cachai? Y hace todo lo que implica ser maestro sin buscar algo a cambio. Al final lo hace por amor a simplemente compartir algo y que la gente sea capaz de apreciarlo, ¿cachai? Y yo creo que la tragedia está en el maestro que busca de todas formas, ¿cachai? Que esto se logre y aún así los estudiantes, los discípulos, no sean capaces de apreciarlo o de entenderlo, que es un poco como el final de Stalker, creo yo, y como la gran tragedia del personaje del mm, Stalker al final. No sé qué piensas ¿Y tú. por qué tú crees que los protagonistas... Sí, sí, estoy de acuerdo, así como... Esa es como la gran tragedia y al final como que la pregunta es como que ahí como que se va como hacia los discípulos, ¿no? Sí.
¿Por qué tú crees, por ejemplo, que los protagonistas no quieren entrar a la habitación? ¿Qué es lo que hace que al final yo Mm, creo que es como lo que se asemeja si pensamos que la zona es como nuestro paradigma actual como sociedad? ¿Por qué nosotros estando en la zona, estando en un momento donde como de mucho peligro, pero mucha promesa, ¿sabes? Como que tenemos como mucha tecnología que puede resolver muchos problemas, podríamos como eliminar la pobreza, el hambre, podríamos eliminar el tema del cambio. Tenemos todo como para hacer lo que queramos un poco. De alguna manera estamos en la zona, pero la habitación existe. ¿Por qué no queremos entrar en las zonas, en la habitación? Como es que, buena o los pregunta, ¿eh? protagonistas no quieren entrar. Sí. Porque al final pueden ser múltiples cosas, o sea, puede ser desde un poco la inercia ya como de estar acostumbrado a esto que me impide como ver más allá. Pero yo lo veo en lo personal como un poco simplemente la misma razón por la que existen, no sé, los ateos, ¿cachai? Porque le tenemos miedo a lo que no conocemos. Yo creo que nace al final de una cosa bien humana y es como nuestra incapacidad de repente de simplemente creer en algo, lo cual habla de la fe, ¿cachai? O sea, tú no le puedes como obligar a alguien que tenga fe en algo y hacerlo, ¿cachai? Porque al final nace como de la propia experiencia de cada ser humano. Entonces hay gente que va a necesitar la zona, que va a querer entrar a la habitación, como gente que simplemente no va a ver eso ninguna utilidad, que es como lo que le pasa al escritor al final, y un poco al científico una vez que se da cuenta que quizás la zona ni siquiera existe, ¿cachai? Cuando el escritor como que le hace ver que todo lo que está haciendo tampoco tiene mucho sentido, como que desarma la bomba y la tira nomás, pues y es como es el final de esa última escena. Y a mí me impactó harto porque al final lo que queda es como un poco queda solamente un estado de ánimo, así como de por qué ocurre esto. Y, y ahí quería volver un poco más atrás respecto al tema como de lo que está pasando. Para mí esta weá como de la pérdida de la fe, es como creo el tema central de la película, que es lo que ocurre cuando estos gallos entran a la habitación, no decían no entrar, es una weá que se repite en la historia. Si tú te puedes analizar como que la amenaza del apocalipsis es una weá así como está escrito en la Biblia, o sea, siempre ha estado en la historia de la humanidad. En un momento fue como, bueno, el 2000 iba a ser el año que se iba a caer el mundo, me acuerdo cuando estuvo el tema del acelerador de partículas, puta, la guerra nuclear, ¿cachai? La Segunda Guerra Mundial, siempre había como esta amenaza, que es una espada de Damocles, ¿cachai? Que está encima de nosotros, de que el fin se va a acabar, y que con ello también se empiezan a perder ciertos valores, pero es natural porque la gente cambia, ¿cachai? Y también los valores, las creencias, la fe va cambiando. Entonces, lo que estamos viendo es un proceso como de fin de ciclo, donde la fe no es que se está acabando, sino que se va renovando y se transforma en algo totalmente distinto. Entonces, a mí, si bien la película me dejó como un poco desesperanzado, como que al final la segunda vez que lo vi dije, pucha, en verdad no es tan terrible y de hecho el final, si es que queremos avanzar después para allá, me parece igual bastante optimista, si es que lo analizamos como un poco de la interpretación de cada uno, ¿cachai? Sí, No sí, sé yo creo que qué, tiene harta. Sí, yo creo que es como bien así. Creo que es como una película que resuena mucho en nuestros tiempos. Quizás, ojalá, o 30 sea, años más no resuene tanto. yo Como creo por que va a nuestro resonar bien. cada 30 años, ¿cachai? Es como, no sé, quizás cuánto se Así, demorará este pero ciclo, ¿cachai? sí, pero creo que es como igual, es como algo bien así, sí, obviamente es como muy una película del fin de la Unión Soviética, del fin de como este sueño utópico que, bueno, tuvo mal final, de que las cosas iban a ser mejor y bueno, se corrompió todo eso y es como un sueño es como una fe post-religiosa de alguna manera, es como Claro, esta idea, si Nietzsche dijo en el siglo XIX que Dios está muerto, a final del siglo XX el progreso está muerto, ¿cachai? Como que ya no más progreso, estamos así van a ser las cosas y ya está, ¿cachai? Así, como que esa es como y en eso estamos viviendo pues, hasta el día de hoy. Y eso como que no impide, por ejemplo, ya en Chile estamos a puertas de tener una nueva constitución y siguen saliendo las mismas ideas de siempre. Y es como ya, pero
¿en qué sociedad queremos vivir? Y es como, ah, bueno, en la misma, pero un poquito mejor, ¿cachai? Y es Claro, como, pero pero no oye, tan pero distinto, así como, no como me la, cambies tanto las hay, reglas. hay- Sí, al final es una sí, hay como necesidad la media humana. oportunidad, ¿cachai? Mm, Sí, sí, y yo creo que es como esa, estamos como muy pegados, y yo creo que sí, es como lo que dices tú, es natural, creo que es como que al principio hay como una ilusión, y después hay como un realismo, como un nihilismo, y quizás como, ojalá la gente en el futuro sea más creativa pues, y piense más en cómo cómo las cosas pueden ser distintas. Pero ahora estamos totalmente como en esa, como en ese espacio mental del fin de la Unión Soviética, me parece. No, no claro, es lo mismo, volvimos. obviamente, no vivimos lo mismo, pero No, pero estamos reviviendo un poco lo que sí, ocurrió en la década de así, a principios de sí. los 80, cuando se filmó esta película que fue en el 79. Podríamos darle con el final, pues. El final de Stalker es un final bien especial porque tiene harto simbolismo detrás. Por ejemplo, una cosa que van a ver cuando vean la película, si es que la ven, es que todo lo que es como la vida, la ciudad, ¿cachai? El mundo real está filmado en sepia. Y es como súper feo, va a haber fábricas, va a haber como la ciudad hecha mierda, bien sucio. Pero todo lo que está en la zona está filmado como con colores y como bien exaltado todo. La verdad es que se ve bien bonito. Entonces, hay como una contraposición, en el fondo, que hace Tarkovsky a propósito, para demostrarte la diferencia como entre estos dos como estados. Y al final lo que ocurre es que la hija del Stalker, que es un personaje que no mencionamos, tampoco la señora, que igual son importantes, eh, bueno, la hija del Stalker en un momento se cuenta que era como una discapacitada parece, o tenía alguna clase de mutación, parece que le faltaban piernas, no sé, nunca se aclara, pero el tema es que en un momento de la película vemos las cosas desde su perspectiva. Y a diferencia de todos los demás personajes de la película, cuando está en el mundo real, ella veía las cosas como si estuviera en la zona, ¿vale decir? Colores. Entonces, para mí el final es como, puede ser dos cosas. Uno, que la zona de alguna manera igual premió al Stalker, ¿cachai? Como dándole, por así decirlo, una hija, ¿cachai? Que fuera de la zona, ¿cachai? Que en el fondo personificara esto y que fuera como un ente viviente que siempre te va a acompañar, que va a ser la zona, pero que posiblemente nunca lo vaya a saber porque al igual que la fe, la religión, la existencia de Dios, no, nunca vamos a estar 100% seguros de que está ahí, pero podría estarlo. Y bueno, el final es bien llamativo porque aparece la hija, me acuerdo, como mirando la mesa y empieza a mover los vasos como con la mente, ¿cachai? Y tú decís como, oh, esta cara además tiene superpoderes, ¿cachai? Y es como, qué volada, ¿cachai? ¿Qué quiso decir este weón? Y, y bueno, para mí un poco eso, al final como que la zona puede habitar entre nosotros, puede que esté ahí, puede que tenga ciertas cosas que no vamos a terminar de entender nunca, pero que al final eh, depende de nosotros eh, su existencia, porque nosotros decidimos si existe o no en la medida que creemos en ella. Sí, sí, yo creo, ya estoy totalmente de acuerdo con tu análisis de la niña, que es como que como que es súper importante la esposa del stalker y la niña, creo. Porque como que es como que dan como dos temas, como la niña, bueno, para retomar tu tema, sí, yo creo que es como la esperanza, así como un poco como un poco como eterna, ¿no? Como de que los jóvenes van a cambiar el mundo, de que los jóvenes van a tener un quiebre con la mierda del pasado, de que los jóvenes van a crear un mundo más justo, que bueno, a veces se concreta, a veces no, ¿ah? Yo creo que todo el mundo piensa Claro, eso por siempre y después los jóvenes se vuelven viejos y los jóvenes empiezan a hacer una mierda y después es como el sí. chiste de los Simpsons, claro. Entonces, sí, ¿cachai? Entonces yo creo que es como, pero es como una esperanza, como la esperanza de la juventud, que yo creo que hay otra película que lo toma muy bien, Children of Men, que quizá Ah, sí, también en bien otro distópica. episodio vamos a hablar de eso. Claro. Sí, pero, y creo que es como el tema sí, como que llega la hija ve las cosas en color y tiene estos poderes, como que tiene como
sigue otras reglas y eso como que da como esperanza a de que la zona puede vivir en nosotros. Pero también la figura de la mamá, que es súper importante, que es como una figura que cuida a caleta al stalker, le tiene caleta paciencia. Que lo ama pese a que sea Y es, un paria, sí, weón. sí, un penca. Sí, po. Y le tiene como caleta de... Es como, y creo que es como muy así como la figura, como, creo que es una figura muy rusa, primero que todo, porque Rusia ha sido un país que ha vivido mucho apocalipsis, o sea, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial fue un apocalipsis, o sea, se murió uno de cada 7 personas, o Conche tu sea, madre, ya. eh, o sea, Es ¿cachai? mucho más que un Eh, coronavirus, para que nos hagamos una idea, sí. sí, Acá se sí, murieron sí. 30.000, weón. Puta, ya, hazte la idea. No, se murió 12,5% de la población, un 15% de la población, o sea, Estamos hablando uno de de cada siete cientos de personas se miles, murió, ¿cachai? ¿cachai? Sí, millones, se murieron 20 millones de personas Conche tu madre, ya. en la guerra, ¿cachai? Y yo creo que es como muy así, como que es como una sociedad que tiene como mucha experiencia, más que la nuestra, quizás, como en estos Sí, apocalipsis, estamos de acuerdo. y, y como que están como estas figuras así como de amor así puro, de como de amor así como que están dispuestas a sacrificar todo con tal de sobrevivir a esta situación mala, ¿cachai? Y la mujer está como con el stalker, que bueno, el stalker dentro de todo como que es penca igual, es penca. No, no es como violento con ella, pero bueno, no sé cómo le tiene paciencia a la... Pero bueno, en sí como que le tiene como puro amor por el hecho de que es como que, bueno, este weón tiene como una manera distinta de ver las cosas, es como que él cree en algo y como que ella como que cree en él, lo que cree, y y lo sigue, le soporta su weas de mierda, ¿cachai? Como que lo apoya 100% lo cuida, y creo que es como un poco como la metáfora, como decir así, que al final en estos como momentos como medios como apocalípticos de fin de ciclo, porque al final eso es como el apocalipsis, el inicio de otro mundo, el fin de uno y el inicio del otro, como que están estas figuras que es como que es como de amor así puro, así que es como lo que nos mantiene y al final como quizás pueda hacer que algo nuevo nazca, ¿cachai? Que bueno, es la hija de ellos dos. Claro. Eh, sí, no sé si tienes como una interpretación de la mujer así. No, de hecho sí, al final como que para mí la figura de la mujer es como el ser más pragmático al final de la película, porque es como, yo me muevo solamente por el poder del amor, así aunque sea súper cliché y la weá, es como al final lo más sabio que podría hacer, y eso es como queda súper claro porque al final el personaje que si bien sufre, al final tiene un propósito por el cual sufrir, que es tangible, ¿cachai? Que este weón, el stalker, versus que todos los demás, la verdad es que sufren por algo que ni siquiera son capaces como de resolver, porque no, ni siquiera son capaces de materializarlo. Y de hecho hay una escena, bueno, dos escenas que la esposa como que se da a conocer, este primer plano donde habla como a la cámara, que es como muy de Bergman, y el segundo que es cuando el stalker está en la cama, ¿cachai? Así como súper atormentado por toda la experiencia que pasó con estos dos culiados que puta que le hicieron rabiar, ¿cachai? Y al final ni siquiera entraron y el weón está como, puta la weá, así como yo me desvisto por esto el coche, me sentía como yo cuando era profe, así como que preparáis la clase, ¿cachai? Sí. Así bonito, así los PPTs, ¿cachai? Así juegos, y los weones no están ni ahí, ¿cachai? Te boicotean la weá a los 5 minutos y el resto tratáis de arreglarla nomás. Entonces, en ese como tormento interno del weón, como que esta loca le trata de dar consuelo y le dice como una weá así como súper cuática, que es como, ¿no quieres que entre yo a la zona contigo? Y el stalker como que para su show, la mira serio y dice como, no. Y yo así como, ¿qué? Así, ¿por qué le estáis negando? Pues, así como la persona que cree en vos, que esta es la persona que te ama realmente, le decís que no. Y el stalker va y le responde así como, porque no sería capaz de soportar que tú tampoco creyeras en la zona, ¿cachai? Entonces al final ahí te das cuenta Mm, de lo dañado que está el stalker, ¿cachai? Que ni siquiera como demostrándote así como, weón, estoy contigo, weón, te apañan todas estas weas, ¿cachai? Valís callampa. Y aún así no eres capaz como de creer en mí.
pero creía en la zona, ¿cachai? Entonces, así, ese nivel de conexión es tan weón. Y por eso también es como un tipo muy humano lo que estamos viendo hoy en día, ¿cachai? Tenemos la cosa al frente, ¿cachai? Sabemos cuáles son los caminos para resolver el cambio climático, ¿cachai? O el tema de la crisis política, pero no somos capaces de verlo porque estamos demasiado cerrados en lo nuestro, ¿cachai? En nuestros problemas del día a día, ¿cachai? Y en el individualismo, que al final es como el gran problema, yo creo que Sí. de esta era, que no sé si es lo que vivía Tarkovsky, porque igual ahí como que no sé El si el problema del individualismo era tan stalker al cuático. final. Claro, eso es El problema como, del stalker al final. Y claro, la mujer es como el pegamento, como colectivo, así de todo, no sé, es el bien poder del cuático. amor, pues, De weón. hecho, sí, por el poder del amor. Y no, lo más cuático, pequeño dato freak, esto como para terminar el episodio, así, Sí, que pero llevamos creo 1 hora y 16. sí, sí, no, pero estamos terminando, estamos cerrando, pero para cerrar, pequeño dato freak, que Tarkovsky tenía una esposa que como que toda la producción odiaba porque era como una actriz como súper Como Yoko diva. Ono, una wea así. Sí, sí, una cosa así. Y ¿Sí? como que la esposa siempre estaba en sus películas, ¿cachai? ¿Y cómo será? Y la esposa quería ser la esposa del stalker. ¿Y Ah, cómo mira. será lo malo que, el matrimonio, que era el matrimonio de Tarkovsky o la integridad artística que tenía Tarkovsky? Que el igual le dijo, no, bueno, así, No, 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 tú no vayas a ser la esposa del stalker, no, así, no, no eres como la persona apta. Y la weona se peleó con todo el mundo, le hizo la vida imposible a la actriz que hizo de la esposa y no sé, me parece cuático, que es como que yo creo que el, el Tarkovsky dijo, no, en esta weona como que tiene como un amor puro y no está como en la volada así como de ser diva o ser como individualista, como que al final claro. en esa bola está mi esposa. Así que no, no, Mira, bueno. no. Igual Sí, eso es como lo sí, valorable de esta weá, que igual la integridad sí, artística era lo que más pesaba, ¿cachai? Y lo que al final le sí. trajo todos los problemas, porque ya cerrando un poco el episodio, después de esto Tarkovsky se fue exiliado, no sé si por voluntad propia o por tema ahí de la Unión Soviética, pero el tema es que esta fue la última película que grabó en la Unión Soviética, y después se fue a Italia, hizo Nostalgia, después hizo El Sacrificio, que creo que la hizo en Suecia, y eso fue todo, pues, se acabó porque el buen murió de cáncer después, y lo que quedó un poco fue como este legado, ¿cachai? De Stalker, como la película, ¿cachai? Que se hizo antes, casi como, no sé, años antes de la caída de la Unión Soviética, y que hablaba un poco Y de también como Chernobyl. de Chernobyl, ¿cachai? Fue como una premonición, y Sí. también de la vida de Tarkovsky, ¿cachai? Esto es como el fin del ciclo, y lo que queda después, si miráis algún día las películas, te das cuenta que ya los temas que aborda son otros, porque ya como que, yo creo que con esta película, Juan como que toca techo, y después ya habla como de cosas mucho más íntimas nomás, así como ya de mí, no tanto de la sociedad. Sí, de hecho, hoy en día en los guías turísticos de Chernobyl se llaman stalkers. Así Sí, que, de hecho hay un juego también así de que video que se llama Stalkers, que sí, habla sí, de sí, Chernobyl. sí, 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 sí. Entonces, eso, pues eso es lo... Bueno, hay una frase que como que leí sobre el fin de la Unión Soviética y yo creo que como que igual encapsula un poco mi sensación de como la, como de la impresión que me da esta película, sabiendo su contexto histórico, sabiendo la vida de Tarkovsky, sabiendo, bueno, la película en sí, lo que representa, era lo que se hablaba de la sensación que había en la época de la Unión Soviética, en los años 80, todo era por siempre hasta que ya no lo era. Entonces, yo creo que es como un poco lo que vivimos hoy en día, así como yo creo que tú y yo pensamos que todo va a ser como está ahora, va a ser por siempre, pero Ya no lo es, volada no lo va a ser, volada claro. no lo va a ser. Bueno, ya no lo es, pero O sea, ya no lo quizá... es y estamos como en estado de esperas, entonces, ¿qué es lo que va a ser por siempre ahora? Porque de nuevo, yo Sí, soy pues como sí, de la idea de que sí, el ciclo sí, se renueva
y no sacaba, porque si no la humanidad se habría acabado mucho antes, ¿cachai? No creo que Sí, seamos po, muy sí, especiales ni estemos enfrentando weas sí. peores. Em, Mm. Así que eso, pues, últimas palabras, yo nada, por recomendar Tarkovsky, que creo que es un maestro del cine, uno de mis directores favoritos. Eh, Van a ver harta agua, van a ver harta escenas raras. La verdad es que no es un director Harta fácil, contaminación. porque harta contaminación. No es un director fácil de ver, pero sí que yo creo que permite harto la reflexión. Es un cine que invita a la reflexión. Y en ese sentido yo creo que son películas que incluso podrían servir de terapia, weón, porque son tan como bacán en el sentido como de la exploración introvertida, ¿cachai? De las ideas que podéis ver, ¿cachai? Que al final yo siento que Mm, verlas te nutre, ¿cachai? Pero no te nutre así como, ya voy a ver una película de Marvel, ¿cachai? Y me va a entretener media hora. No, esta weá te va a dar una weá que te va a cambiar un poco la vida, porque te va a hacer ver cosas que quizás mm, nunca habías visto o no habías pensado. Entonces al final como que te nutre el alma. Y por eso creo que es un director de mm. cine que Sí, sí, es ha sido verdad. tan fundamental y que, pucha, yo se lo recomendaría a todo el mundo, pese a que podrían aburrirse a los 5 minutos, weón, como me pasó a mí No, viendo. de hecho, Tarkovsky lo hizo a propósito. Tarkovsky dijo, la misma agencia de la Unión Soviética que, con la que estuvo Entrevistaba a weando los como pocos, caleta de weón. cosas, así, Me imagino que lo sí, wea cada 5 minutos, debe haber sido insoportable la wea. Tarkovsky, weón, de haber sido una paja trabajar en esa agencia, weón, para todo el mundo, de haber sido A una paja todo el trabajar en esa mundo, agencia. weón. Sí. Bueno, la agencia como que le dijo, oye, weón, no quería hacer como una cosa como más dinámica, más Más como, comercial, ¿cachai? más, más bacán, así. Y el weón dijo, no, yo creo que la primera media hora sea muy fome, con tal de, Que se así vayan voy a todos los weones. filtrar. Sí, eso es lo que dijo. ¿Sí? Para que se Que vaya se vayan todos los así voy weones a que no están filtrar. interesados en esta wea y se queden los que realmente, puta, los Sí, pues, discípulos, sí. pues, ¿cachai? Buen stalker. Sí, pues, sí. Como, weón, de hecho hay una Sí. escena cuando viene la mina, ¿cachai? Como con el escritor. Y este weón la Sí. mira y dice como, oye, ¿puede venir esta loca conmigo? Así que la acabo de sumar y la weá, y el weón la mira y dice, no, deshazte de ella, así como, Sí. Sí, claramente el weón weón. cachaba que esta weá no tenía nada que hacer ahí, pues weón. Sí, weón, sí, sí, no tenía nada que hacer. Sí, weón, sí, sí, y se me había olvidado esa escena. No le había dado tanto peso, pero yo La creo, yo creo película, que representa un poco a la audiencia que la sí, película sí. perdió. Y Tarkovsky Sí. igual tiene como su humor bien bizarro, que es bien, bueno, bien poco frecuente así en sus películas. Pero en Stalker al menos yo vi dos escenas que me dieron risa. Una fue esa y la otra la del teléfono, weón. Cuando están así como en la zona, así como ya Ah, habían sí. combatido todo, y de repente suena un teléfono, que es como un teléfono, weón, acá. Y como que contesta el weón y dice como, no, acá no es el hospital, así como equivocado, y se corta. Y todo así normal, y es como, Sí. weón, ¿qué pasó esa weá, Qué cachai? weá. Es como, Sí, sí, la cagó. yo creo que era un Sí, chiste, sí. no sé. Oye, sí, y también el escritor, weón, que era como bueno para el copete así. Se lleva las petacas, Y ¿verdad? dice, Escondido ahí para hoy la está con zona. petaca todo el rato, weón. Y el, weón, Oye, el, weón, el, el, estoy, desastre. el, estoy, el estoy reflexionando sobre la weá La del agua, el zona, taoísmo, el claro. cristianismo, la zona. Y el otro weón Oye, curándose así con su petaca, así. recuérdate que el buen llega curado, Obvio pues, que no iba a weón. entrar a la habitación, pues. El El weón llegó buen curado a la llegó zona. curado, pues, como, weón. Voy a empezar así como una jornada así más intensa de tu vida y llegáis curado, es como, weón. Sí, pues, weón, y el weón como que era como que tenía que atravesar el muro de Berlín, así como para entrar Claro, a la, claro. a la zona y el weón entró curado. Así que, no, sí, igual tenía su. No, sí, es chistoso el escritor, weón. De hecho, para mí es un Sí. personaje bien notable, así como dentro del mundo del cine, así como que el escritor yo creo que se roba la película de alguna forma. Yo creo que el escritor representa a la gente que ve esta película volada. Claro, es como, weón, no estáis entendiendo claramente la wea, sí. Que mucha gente lo hace, mucha gente lo hace. Así que, bueno. ¿Dónde pueden ver esta película la gente? No sé. Yo Mira, la vi en YouTube. ¿Dónde la viste tú? lamentablemente Tarkovsky no es un director de cine muy, no sé si no conocido, pero no muy difundido al menos. Yo no lo conocía por lo menos antes porque nunca había escuchado a nadie que lo hubiera visto y tampoco está en plataformas como Netflix, Amazon, así que
Si quieren ver Tarkovsky van a tener que quizás o buscar por torrent o buscar por canales de streaming un poquito más enfocados a cine clásico, Sí. como Nokuit o YouTube, que también YouTube es súper apañador porque tiene muchas películas clásicas que quizás no pueden encontrar en ningún lugar más, y están ahí disponibles para que cualquiera las vea. Mm. Así Ya, pues, que buena. eso, pues. Y Y el próximo cerrando, episodio hablamos vamos a hablar de, de ¿lo Barry decís tú? Lyndon. Barry Buena, Lyndon, que... Barry Lyndon, Ah, porque también es una película que a los dos sí, nos gustó harto y que también creo que podemos sacar harto como material para lo que estamos viviendo. No sé si tanto en contexto, pero sí como de personajes. Yo creo que Barry Lyndon es una de película que personajes, está claramente, de plagada de personajes. personajes que son como muy tipo humanos, ¿cachai? Que se repiten y que hay hoy en día y que tienen Mm. como su weá interesante para analizar, porque exploran, yo creo, como el ser humano, ¿cachai? En lo más profundo, ¿cachai? Desde su nobleza hasta su estupidez, ¿cachai? Como, y la perversidad. Es como bien buena ahí el análisis que podemos hacer. Sí, pues. Entonces, próximo episodio, Barry Lyndon. Kubrick, Ojalá a todo el mundo les guste este episodio, disfruten de este podcast en conjunto con la película. claro. Ojalá. Así que, pero si no quieren ver la película, bueno, ojalá la hayamos entretenido y que la hayan pasado bien. Sí, pues. Nos vemos la Así próxima que, semana. chao, chao. Chao, chao. Hasta la próxima.